Queridos amigos y amigas, hoy vamos a comenzar a realizar las actividades correspondientes al proyecto número 3. Recordemos que este proyecto es el último antes de presentar todas las actividades relacionadas al primer trimestre. Recordemos que estos videos son para los estudiantes del régimen Sierra, Amazonía. Así que, si te falta alguna actividad de la semana 3 y 4, proyecto 1, proyecto 2, proyecto de nutrición, proyecto El Buen Vivir y el proyecto número 3 que vamos a comenzar, revisa mi canal. Ya el profesor de toda la vida encontrarás toda la información en temas educativos. También encontrarás distintos videos relacionados a diversos temas. Así que, sin más preámbulo, vamos con las actividades. El objetivo de este proyecto es: los estudiantes comprenderán que ciertas acciones de los seres humanos inciden de manera negativa y directa en los fenómenos que ocurren en la naturaleza y recrudecen los problemas ambientales como el calentamiento global, para la concientización y la toma de decisiones asertivas y responsables con el entorno inmediato, comunicándolo en diversos espacios con recursos amigables con la naturaleza. Así que eso nosotros vamos a comprender en este proyecto. Recuerden, lean siempre los indicadores de evaluación para que ustedes tengan una idea de qué es lo que tienen que haber desarrollado en su aprendizaje al finalizar el proyecto. Por ejemplo, les pongo aquí este indicador de evaluación como un ejemplo. Explica las propiedades y leyes de los gases, reconoce los gases cotidianos, identifica los procesos físicos y su incidencia en la salud y el ambiente. Así que al finalizar este proyecto ustedes deben dominar ese indicador de evaluación. Recuerden que si por A o B motivo no lo logran comprender, lo que les recomiendo es que realicen una retroalimentación. ¿Y qué mejor de retroalimentación que viendo mis videos, en el cual te explicamos con ejemplos cómo tienen que hacer las actividades? Bien, ahora, luego que analicen los indicadores de evaluación, vamos a ver el nombre del proyecto. El nombre de este proyecto es Un museo dentro de la casa, ideas para frenar el calentamiento global. Así que tenemos que hacer un museo con todas esas ideas que se nos ocurran para frenar nuestro calentamiento global. Ahora sí, vamos a ver las actividades de la semana. Bien, esta semana trabajaremos las asignaturas de biología, física, química, lengua y literatura e inglés. Ahora sí, el tema de esta semana es todo a disminuir la huella ecológica. Como diríamos en la selección, sí se puede. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para irla disminuyendo. Primero, tenemos que comprender qué es el protocolo de Kioto. Bien, te lo hago un pequeño resumen para que lo entiendan. El protocolo de Kioto es un compromiso que firmaron los países para ir disminuyendo poco a poco el uso de gases de efecto invernadero, como serían el dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso, etc. Ya, ese fue ese proyecto. Ahora sí, vamos con la primera actividad. ¿Qué actividades humanas incrementan el volumen de gases de efecto invernadero arrojado en la atmósfera? Ya, ¿cuáles serán esas actividades humanas? Bien, las actividades derivadas del uso de combustibles fósiles, como sería el uso de gasolina, la combustión, etc. Esas son las actividades que promueven el incremento de gases de efecto invernadero. También puede ser el mal manejo de los desperdicios en las industrias, etc. Ahora sí, luego tienes que leer este texto. Te lo recomiendo que lo leas, lo analices para que puedas hacer las actividades, ¿sí? Yo aquí en este caso en mi canal no te lo voy a leer porque es un proceso que tienes que hacerlo tú en casa. Bien, luego de leer el texto, tienes que seguir leyendo las páginas 35 y 37 de tu libro de tercer año de bachillerato de biología, física y química para que tengas más ideas acerca del tema. Ahora sí, vamos a hacer esta actividad. Es súper divertida y súper entretenida. Tienes que identificar las principales ideas sobre la importancia social, económica y ambiental, considerando la biodiversidad más representativa de la actualidad, y coloca los aspectos más relevantes que consideres debe reconocer. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú, querido joven? Tú tienes que ir cerca de tu hogar y mirar a tu alrededor cuál es la importancia de la diversidad que existe. Dependiendo si estés en la ciudad, en el campo o en el ambiente en que tú te desenvuelvas, tienes que analizar todo ese sector y escribir la importancia que sea social, económica y ambiental. Bien, aquí te voy a detallar un ejemplo
Como yo vivo en una ciudad, entonces mi espacio cercano sería el espacio urbano. Pero si tú estás en el campo, en una montaña, en una playa, va a ser diferente, ¿ok? Bien, aquí te comparto mi ejemplo. La importancia social. Los espacios verdes permiten una interacción social, ¿ya? Eso permite los espacios verdes. ¿Cuál es la importancia económica? Gracias a los espacios verdes se generan pequeños emprendimientos. Por ejemplo, las personas que hacen tortillas, venden helado, etc. Esos son pequeños emprendimientos gracias a los espacios verdes. ¿Y cuál es la importancia ambiental? Permiten refrescar un poco el ambiente del sector. Imagínate, tanta contaminación que hay. Uno va a los espacios verdes, uno se siente un poquito diferente, como que el ambiente refresca, baja la temperatura. Por eso es importante los espacios verdes. Otra idea, la diversidad de flora y fauna embellecen los espacios urbanos. ¿Ya? Y imagínate tú, si solo estás caminando en casas, viendo solo casas, ¿cómo es el ambiente visual? No es un ambiente visual agradable. En cambio, muy frente, tú vas caminando, encuentras diferentes especies de flora, de fauna. Si no, es otro impacto visual. Bien, ¿cuál es la importancia económica? Las personas se sienten identificadas y realizan recorridos. Ya realizan recorridos, salen de su hogar para ver su entorno, que le permite visualizar otro tipo de imagen. ¿Y ellos qué hacen? Recorren, salen, y cuando las personas salen, compran algún juguito, alguna colita, alguna empanada, etcétera. Y eso también dinamiza la economía. Por ejemplo, en esta pandemia, como las personas estuvieron en casa, muchos emprendimientos se vieron afectados. ¿Por qué? Porque las personas estuvieron encerradas. Entonces, esa persona que vende chuzos, esa persona que vende un juguito, ya no había personas que les compren. Entonces, por eso, mientras más lindo sea el ambiente de tu sector, más con mayor motivación las personas saldrán a recorrer. ¿Y cuál es el impacto ambiental? Conlleva que haya una mejor interacción de todas las especies. Bien, ahora sí, también a continuación tienes que leer el siguiente texto y resolver las siguientes actividades. ¿Qué tienes que hacer aquí? Como una espina de un pescado. Y como siempre aquí en este canal nos gusta explicarte con ejemplos y sobre todo realizando las actividades, para que tú te des cuenta que si es súper fácil que la hagas en tu casa. Te la voy a explicar como siempre a continuación. Bien, queridos jóvenes, como se pueden dar cuenta, así es como tienen que hacer esta actividad. Por ejemplo, yo aquí cogí una cartulina de tamaño A3 para hacer la espina de pescado. Recuerden que esta actividad ustedes tienen que guardarla para presentarla en su museo al finalizar el proyecto. Bien, ahora sí, ustedes miran, profesor, ya muy bien, hizo la espina de pescado. ¿Cómo que llenamos en cada una de ellas? Te la voy a explicar en este preciso momento, porque recuerda que aquí es el único canal donde te explicamos con ejemplos y sobre todo hacemos las actividades como si estuvieras haciéndolas tú, para que tengas una idea de cómo tienes que realizarla en casa. Bien, así te puedes guiar con este dibujo. Ahora sí, en la cabecita le tenemos que poner el título: Actividades humanas y la biodiversidad. Aquí en la parte superior escribimos las causas y en la parte inferior escribimos las consecuencias en estos óvalos. Bien, ahora sí te voy leyendo una causa y a continuación una consecuencia. Causa: uso de combustibles fósiles. ¿Cuál es la consecuencia? Mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Causa: empleo indiscriminado de recursos naturales. ¿Cuál es la consecuencia? Grandes niveles de contaminación en el ambiente. Causa: depredación de la flora y fauna. ¿Cuál es la consecuencia? Riesgo de desaparición de muchas especies. Después tienes que escribir las actividades humanas en el ámbito nacional, regional y global con las consecuencias. ¿Cuáles son esas actividades humanas? Recuerda, el ámbito nacional es de nuestro país, nuestro bello querido país Ecuador. Regional, en nuestra región, nosotros pertenecemos a nuestra hermosa región de Latinoamérica, y mundial se supone global del mundo. Bien, ahora sí, vamos con una actividad
de nuestro país a nivel nacional. Explotación irresponsable de recursos naturales que provoca daños irreversibles al entorno cercano. Bien, vamos con nuestra región. Mayor empleo de tipos fósiles. ¿Cuál es la consecuencia? Mayor dependencia de energía contaminante a nivel mundial. Fabricación de productos con materiales contaminantes. ¿Cuál es la consecuencia? Altos niveles de desechos, en este caso contaminantes. Ahora mira, profesor, ¿cómo es esta aquí que un poquito media que no comprendí? Porque quizás, bueno, puede ser. A ver, a nivel mundial se elaboran productos, o sea, imagínate celulares, computadoras, tablets, etcétera. Ya, no te pongo como esos ejemplos, pues todavía son más. Pero para que los productos sean más baratos, sean más competitivos, ¿qué es lo que hace? Los elaboran con productos que contaminan demasiado. Entonces, por eso. Bien, queridos jóvenes, así es un claro ejemplo de cómo tienen que realizar esta actividad de la espina de pescado. Como se darán cuenta, es súper entretenida, súper dinámica y sobre todo les ayudará a mejorar sus destrezas. Recuerden, ahora que ya saben con exactitud cómo tienen que realizar este trabajo, los invito a que lo realicen en casa. Cuenta, esa actividad fue súper fácil y súper sencilla, súper entretenida realizarla. Ahora nos toca hacer la siguiente actividad. Tienes que leer acerca de la huella ecológica. Bien, te voy a hacer un pequeño resumen para que comprendas qué es la huella ecológica. La huella ecológica es todo aquello que realizan las personas en el cual dejamos algo de recuerdo para el medio ambiente, con palabras sencillas para que lo logres comprender. Por ejemplo, si nosotros tomamos un jugo en un vaso plástico, el jugo va dentro de nuestro organismo, muy bien. Pero, ¿qué le va a pasar al envase plástico? ¿A dónde crees que va a ir? ¿Va a nuestro organismo? No, va al medio ambiente. ¿Y eso qué genera? Genera mayor contaminación. De eso se trata la huella ecológica. Todo lo que nosotros usamos y lo dejamos impregnado en el medio ambiente. Depende de nuestra huella ecológica, si sea una huella ecológica chiquita o si sea una huella ecológica inmensa. Ya eso depende única y exclusivamente de cada persona. Por eso nosotros como ciudadanos del mundo tenemos que hacer que nuestra huella ecológica sea lo más pequeña posible. Es imposible no dejar una huella. Ninguna persona en el mundo no puede hacerlo. Imposible, porque por algún motivo todos necesitamos algún recurso. Pero lo que tenemos que hacer es hacer acciones para que esa huella sea pequeñita. Bien, ahora sí, queridos jóvenes. Luego de haber hecho el resumen y la comprensión acerca de qué es la huella ecológica, tenemos que hacer las siguientes actividades. Analizo cuál es el nivel de huella ecológica que dejan tus actividades diarias y escribir un párrafo. Bien, ahora sí, te voy a explicar este ejemplo con un ejemplo, ¿ya? La huella ecológica que dejamos es muy grande por el hecho de tener una cultura ambiental pobre, en el cual las personas usamos demasiado plástico que tardan en biodegradarse, por lo consiguiente se genera mucho desecho. Vamos con un claro ejemplo para una comprensión del tema. Un niño necesita pañales, en su mayoría son desechables, ya, no te puedo decir que todos son desechables, por ahí puede ser que tenga algunos pañales de tela. Los pañales de tela no contaminan porque son reutilizables, se lo usan una y otra vez. Lo único que hay que hacer es lavarlo. En cambio los pañales desechables, una vez usados, ya no vuelven a servir. Por ejemplo, usa 2 al día, ¿sí o no? Si esos 2 los multiplicas por 365, en un año son 730 pañales que necesitó. Imagínate, solo con los pañales, 730 pañales en un año. Tú sabes, tú andas a una tienda y dile que te empaque 730 pañales y te darás cuenta de la cantidad enorme de pañales. Y eso es una huella ecológica. Con este ejemplo, un solo producto se demuestra que la huella es muy grande y perjudicial para el medio ambiente. Bien, ahora sí, vamos con la otra.
Tienes que elaborar una infografía en que describas 3 actividades cotidianas que propongas para disminuir la demanda de recursos naturales e impulsar el consumo responsable. Bien, esta actividad es súper fácil y súper sencilla. Por ejemplo, puedes hacer esta infografía, cual ves una flecha y dentro de las flechas están las ideas. Por ejemplo, el uso de la bicicleta dentro de la ciudad. Eso se tiene que promover, el empleo de las bicicletas. A veces las ciudades se las hacen pensando en el comercio, y las ciudades nunca se las deberían hacer pensando en el comercio. Las ciudades se las deberían pensar, se las deberían crear pensando en las personas. Porque ¿quiénes viven en las ciudades? Las personas. Entonces las personas necesitan espacio en el cual puedan convivir. Imagínate, si dentro de una ciudad hacen un carretero de 10 carriles, ¿qué idea? ¿Qué es lo que propone esa ciudad? Que sea una sociedad, una ciudad dedicada al comercio. Bueno, está bien el comercio, nadie está diciendo que eso es malo, pero se deben promover más lugares y más espacios destinados para el empleo, para la interacción de las personas. Por eso, dentro de las ciudades se debe normalizar que se emplee más el uso de bicicleta. Porque dentro de las ciudades, dependiendo de la distancia del recorrido de las personas, si es una distancia corta, también se puede usar el empleo de bicicletas. Por ejemplo, dentro de los cantones pequeños, ahí se debe promover eso. Y no tanto el uso de carros, vehículos, que recuerden que eso genera más contaminación. La otra, llevar siempre nuestras propias fundas cuando vamos de compra. Súper importante, para que no nos den más funda plástica. Y sobre todo con eso ir disminuyendo la contaminación. La otra, utilizar la mayoría de veces el transporte público para movilizarnos. Si tenemos un vehículo, un carro, solo se lo debe usar por una emergencia o cuando nos toca hacer un viaje largo, ¿ya? Ahí sería lo recomendable, lo ideal. Por ejemplo, estamos en un feriado, que se aproximan los feriados, ahí sí usar un carro. Pero para movilizarnos dentro de nuestra ciudad, para ir al trabajo, de compra, lo ideal es usar el transporte público. Ya que no es lo mismo que una persona ande en un carro que 30 personas anden en un bus. No es lo mismo. Estamos dejando de emplear 29 carros. Esos 29 carros esos 30 carros dejaron de estar contaminando, dejaron de usar el diésel, la gasolina, que es lo que hace que contaminemos más. Por eso, siempre se debe promover el uso de transporte público. Luego, nosotros hacer esa actividad, tenemos que guardar esa infografía. Recuerda que el objetivo es hacer un museo en casa. Entonces, guarde ese trabajo. Cuando terminemos nuestro proyecto, tengas que elaborar el museo. Bien, a continuación tenemos la actividad 2. Tienes que leer acerca de los gases contaminantes, ¿ya? Bien, los gases contaminantes son aquellos gases que concentrados en altas cantidades de la atmósfera generan riesgo y problemas ambientales, ¿ya? Uno de los más grandes riesgos es el calentamiento global, también la contaminación, ¿ya? Aquí tenemos las consecuencias de los gases contaminantes en el aire. Ya te recomiendo que leas esta lectura para que logres comprender el tema. Es súper interesante, súper entretenida. Por ejemplo, aquí te da un ejemplo de grandes ciudades que están contaminadas. Por ejemplo, en Pekín, en el cual cada día que tú estás en Pekín equivale como que tú hayas fumado 40 cigarrillos. Imagínate, si eres una persona que nunca ha fumado, yo en mi caso nunca lo he realizado, te invito a que ustedes también, queridos jóvenes que están viendo estos videos, nunca lo hagan, nunca aprendan malos vicios. El alcohol, el cigarrillo, el tabaco, las drogas no los llevan a nada bueno. Tengan buenos vicios como son andar en bicicleta, hacer algún deporte, conversar, ver mis videos. Eso es la mejor forma de tener vicios saludables. Si ustedes
revisan mi canal, se ponen a ver todos mis videos, ese es un vicio bueno en el cual ustedes aprenderán, porque aquí este canal enseñamos de todos los años básicos, desde segundo hasta tercer año del bachillerato. Bien, y aquí te das cuenta los efectos que son los daños, en este caso a las arterias coronarias, pues se pueden crear cáncer, ya. Y aquí te hablan los principales gases, que son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, y te dan recomendaciones que puedes hacer en casa. Ahora sí, luego de que leíste esta lectura, es momento que hagas las siguientes actividades. Responde, ¿cuáles son los gases más contaminantes? Como te das cuenta, son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Describe el porcentaje de gases perjudiciales en el ambiente. Por ejemplo, aquí lo puedes representar: el dióxido de carbono 50%, el metano el 18%, el óxido nitroso 6%, el ozono troposférico 9% y el CFC 17%. Lo puedes representar por medio de un círculo, ya, en el cual tú detallas el porcentaje. Como te das cuenta, la mayoría es el dióxido de carbono. ¿Y de dónde sale el dióxido de carbono? Del empleo de combustibles fósiles. Por eso es súper importante que tú no trates de contaminar demasiado. Bien, la actividad 3, sobre la base de la lectura, los gases contaminantes. Indaga sobre la huella de carbono, escribe un pequeño resumen y cita varios ejemplos. Bien, aquí tienes que hacer un resumen de la lectura, ya. Y te comparto aquí mi resumen. No te lo voy a leer por motivo de tiempo, después es que hace un video demasiado largo, pero sí te voy a explicar la parte más importante, que sería la parte final, en el cual te dan ideas de cómo nosotros podemos realizar acciones para que disminuyan los gases contaminantes. Por ejemplo, para poder combatir el calentamiento global causado por los gases de efecto invernadero, hay que apostar por las energías renovables. En casa podemos optar por el uso de bombillas de bajo consumo y energía LED, ya, que son esos focos ahorradores, y no usar los focos incandescentes. El uso responsable de los sistemas de climatización también es imprescindible para reducir la contaminación en el ambiente. Usar menos los aparatos de aire acondicionado en verano y restringir la calefacción de combustión en invierno son ayudas para mantener una atmósfera limpia, ya. Por eso es súper importante que cuando se diseñe una casa se busque crear ventanas en el cual se reciba bastante aire del medio ambiente, para que no se emplee demasiado el uso de, en este caso, del aire acondicionado, que también causa contaminación del medio ambiente y sobre todo consume mucha energía. Por eso es súper importante, ustedes queridos jóvenes que algún día crecerán, harán su casita, diseñenla siempre pensando en aprovechar el medio ambiente, energía del medio ambiente, para no contaminar demasiado. Por ejemplo, buscar que la casa tenga lugares de luz natural y no de luz artificial, etcétera. Bien, esas son las ideas que te planteo, queridos estudiantes, para que ustedes las realicen en su casita. Luego tenemos que hacer la actividad número 4, leer otro texto. Ya te recomiendo que lo leas. Si no lo comprendiste una vez, vuelve a leerlo otra vez, y así sucesivamente, para que lo logres comprender y puedas hacer las distintas actividades. Bien, ahora sí, ¿qué tienes que hacer, querido joven? Tienes que analizar el texto y comentar con los miembros de tu familia sobre las consecuencias de la temperatura del planeta Tierra, el aumento. ¿Cuáles serán esas consecuencias? Bien, aquí te comparto una idea para que puedas realizarla. Como podemos leer en el texto, el aumento de la temperatura es algo real, ¿ya? No es algo que nos estamos imaginando, es algo real, que existe. Por lo que es necesario tomar acciones que permitan su descenso, ya que si seguimos con esa tendencia, nuestro planeta recibirá un gran daño que nos perjudicaría, llevando a pasar una crisis sin precedente en la historia de la humanidad. Si esta crisis económica por el coronavirus ha afectado tanto, imagínate una crisis ambiental, que si seguimos con este ímpetu, con este deseo de consumir más recursos, ¿a dónde vamos a llegar? A
a un daño ambiental irreversible severo. ¿Y qué va a pasar? Una crisis sin precedentes. ¿Y quiénes serán los más afectados? Los países subdesarrollados y las personas pobres. Esas serán los más afectados, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante tomar conciencia sobre este tema. Te pongo aquí un ejemplo. Siempre las empresas tienen que promover políticas ambientales, pero ¿por qué no realizan eso la mayoría de empresas? ¿Por qué? Porque gastan más recursos y a las personas y a la mayoría de personas dueñas de las empresas, ¿qué les interesa? El dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Mucho dinero, sin importar el riesgo del medio ambiente. Por ejemplo, tú vas a un centro comercial. En un centro comercial, ¿en qué te sirve? Te sirve si tú comes algo en envase plástico. Ahora, los dueños de los centros comerciales, ¿por qué no compran platos, vasos, ya? Y por medio de máquinas que laven y descontaminen todo rastro de bacterias, virus, para que puedan ser vueltos a ser usados, y eliminar el uso de plástico en los centros comerciales. ¿Por qué los dueños de los centros comerciales no hacen eso? Esa es la respuesta, querido joven. No lo hacen, ¿por qué? Porque eso les genera invertir más y tener menos ganancias. Y ellos, ¿qué es lo que quieren? Maximizar las ganancias sin importar la huella ecológica que dejen. Por eso, ustedes que algún día van a ser profesionales y van a ser las personas que dirijan esta sociedad, queridos jóvenes, siempre piensen en esa huella ambiental, que ahorita no nos pasa factura, pero dentro de unos años, si seguimos tal como estamos, vendrá una crisis sin precedentes que nos dejará, yo estoy seguro, casi al borde de la extinción. Mira, pero profesor, ¿por qué tanto drama? ¿Por qué? Porque el cambio climático va a afectar a quienes primero, a los seres productores, que son las plantas. Y si afectan a las plantas, todo esto es como una cadena. La planta es la base. Si no hay suficiente vegetación, toditos los demás seres vivos son afectados, incluyéndonos nosotros. Por eso, querido joven, súper importante que analices, leas estas lecturas para que tomes conciencia del impacto de la huella ecológica, ¿ya? Y otra también forma de tomar conciencia es suscribirte aquí al canal, porque aquí encontrarás la mejor información y con eso no pierdes tiempo buscando en otro. 25 de Pachamama. What do you think is the equivalent of the Pachamama? ¿Qué crees tú que es equivalente a Pachamama? E. Environment, que es medio ambiente. B. Mother Earth, que es madre tierra. C. Care of nature, que es cuidado de la naturaleza. O D. Environmental impact, que es impacto medioambiental. The letter correct is B, ya que es equivalente a lo que es madre tierra. Es su traducción. Read the following passage. Lee lo siguiente. The Pachamama is usually translated into English as Mother Earth, although the more literal translation will be World Mother. She is an Andean indigenous goddess. She is worshipped in the region of Tahuantinsuyo, the former Incan Empire, which now includes the Andean regions of Ecuador, Bolivia, Chile, Peru, and northern Argentina. In Incan mythology, she prays over planting and harvesting crops and can cause earthquakes. She is also the goddess of fertility. In Quechua cosmovision, the four principles, water, earth, sun, and moon, come from here. She is the mother of the sun god, Inti, and the moon goddess, Mama Quilla. She is offered many sacrifices, especially animals like llamas and alpacas. Rituals to honor her are celebrated all year, but especially in August, which is the coldest month of the year in the southern Andes. With the arrival of the Spaniards in some regions of the Andes, the Pachamama was replaced by the Virgin Mary. But those who believe in the Pachamama can maintain a balanced reciprocal
relationships with her. It is said that people treat the Pachamama with an offer her the best sacrifice, then she in return will give them a good harvest. 2. Answer the following question in complete sentence. What is the most common translation for Pachamama in English? Mother Earth. What powers does the Pachamama have? She presides over planting and harvesting crops and can cause earthquakes. What do people offer to the Pachamama? She's offered many sacrifices, especially animals like llamas and alpaca. How do people maintain a good relationship with the Pachamama? It is said that if people treat the Pachamama well and offer her the best sacrifice, the she in return will give them a good harvest. Bien, queridos estudiantes, esas son todas las actividades relacionadas a nuestra primera semana del proyecto número 3. Deseándole que en este nuevo año 2021 todos sus objetivos y metas se hagan realidad, ya que en el canal del Profesor de toda la vida siempre me gusta motivarlos a que lo realicen. Recuerden, el único obstáculo e impedimento está en nosotros mismos. Nos vemos en el siguiente video.